Saludos cordiales. En este video les voy a hablar sobre el caso que llegó a la Corte Iberoamericana de los Derechos Humanos, que fue el caso denominado Camba Campos y otros versus Ecuador. Para una mayor comprensión, les voy a dar a conocer qué es la Corte Iberoamericana de los Derechos Humanos, y es un órgano judicial autónomo de Organización de Estados Americanos. También la Corte Iberoamericana de los Derechos Humanos es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Americana de Derechos Humanos, y también de los pueblos. Los idiomas oficiales de la Corte Iberoamericana de los Derechos Humanos son al igual que en la OEA, que son el español, francés, inglés y portugués. El caso que les voy a dar a conocer es el de Camba Campos y otros versus Ecuador, en donde las víctimas fueron Miguel Camba Campos, Osvaldo Ceballos Bueno, Enrique Herrería Bonet, Jaime Nogales Izurrieta, Luis Rojas Bajaña, Mauro Terán Ceballos, Simón Zavala Guzmán y Manuel Jaramillo Córdoba. Sus defensores fueron Ramiro Ávila Santamaría y David Cordero Heredia. El caso se refiere al cese de los agraviados vocales del Tribunal Constitucional y los juicios políticos llevados a cabo en contra de algunos de estos vocales, impulsados por el Congreso Nacional de Ecuador sin garantías procesales. Ahora les voy a dar a conocer los hechos ocurridos del caso Camba Campos y otros versus Ecuador, en donde el Congreso Nacional eligió en enero del 2003 y marzo del 2003 los vocales principales y suplentes para integrar el Tribunal Constitucional y desempeñar las competencias definidas en el artículo 276 y la Constitución. El 23 de noviembre del 2004, el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, que era elegido en ese entonces, anunció el propósito del gobierno de impulsar en el Congreso la reorganización del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral, así como la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Constitucional emitió y publicó un comunicado en la prensa en el que manifestó que los vocales del tribunal estaban dispuestos a responder por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o para las omisiones mediante el proceso constitucional. Esto es el juicio político. Cualquier otro procedimiento estaría apartado de la norma constitucional y por consiguiente violaría la propia Constitución. Agregaron en dicho comunicado que si los vocales del Tribunal Constitucional fuesen removidos mediante simplemente resolución, se estaría violando el Estado Social de Derecho. Es aquí que el 24 de noviembre del 2004, el presidente del Congreso convocó a comparecer a juicio político para que el 1 de diciembre del 2004 a los vocales del Tribunal Constitucional para el debate de las mociones de censura propuestas en contra de los señores Luis Villasís Maldonado, Antonio Pozo Salgado, Segundo Serrano, Marco Proaño Maya. Estos eran diputados. Los juicios políticos contra los vocales del Tribunal Constitucional fueron iniciados por algún congresista por su oposición en contra de 2 decisiones adoptadas por dicho órgano. Una de ellas relacionada con el 14º sueldo y la otra respecto a un sistema de designación de escaños electorales, conocido como el método de Hunt. El 14º sueldo era una remuneración o bono educacional, establecido por una ley, que efectuaba el salario mínimo vital, inclusive para los trabajadores del sector público,
los que, según el Tribunal Constitucional, implicaba una vulneración de la norma constitucional que disponía que solamente el presidente de la República tendrá iniciativa legislativa para aumentar el gasto público. El método de Hunt era un sistema de repartición de escaños del Congreso. Según el Tribunal Constitucional, desvirtuaba la intención del electorado en aquellos países que tienen sistemas electorales de listas abiertas. El 25 de noviembre del 2004, el Congreso aprobó con 55 votos a favor, 34 abstenciones. La resolución era la número 25160, mediante la cual se resolvió que los vocales principales y suplentes del Tribunal Constitucional habían sido designados de forma ilegal en el año 2003 y el ceso en sus funciones. Así, los 18 vocales del Tribunal Constitucional eran 9 vocales principales y 9 suplentes, 18 vocales en total. Entre estos, las presuntas víctimas del presidente fueron cesados de sus funciones. Los vocales del Tribunal Constitucional cesados no fueron notificados antes de la sesión ni escuchados durante esta. Es aquí que el 1 de diciembre del 2004 los vocales ya habían sido cesados previamente. Sin embargo, la Constitución del año 1998 señalaba que los magistrados podían ser enjuiciados durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de terminarlas. En la votación de dicho día no se aprobó ninguna de las mociones de censura presentadas. Es que el 5 de diciembre del año 2004, el entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez, convocó al Congreso Nacional a una sesión extraordinaria. La sesión culminó con la censura de los ex vocales Osvaldo Ceballos, Jaime Nogales, Miguel Camba, Luis Rojas, Simón Zavala y Manuel Jaramillo por el caso del método de Hunt, pero no se probó la censura por el caso del 14º sueldo. Ahora les voy a hablar sobre el procedimiento que se dio ante la Corte Iberoamericana de los Derechos Humanos. La fecha de remisión del caso a la Corte era el 28 de noviembre del 2011, petitorio de la Comisión, que se sometió en este caso con el fin de que la Corte decida que el Estado era responsable por la violación de los derechos a las garantías jurisdiccionales, al principio de legalidad y a la protección judicial consagradas en los artículos 9 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Miguel Camba Campos, Osvaldo Ceballos Bueno, Enrique Herrera Bonet, Jaime Nogales Izurieta, Luis Rojas Bajaña, Mauro Terán Ceballos, Simón Zavala Guzmán y Miguel Jaramillo Córdoba. El petitorio de los representantes coincidieron sustancialmente con los alegatos de la Comisión y solicitaron a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los mismos artículos alegados por la Comisión, y adicionalmente solicitaron que se declarara la violación de los artículos 23 y 24 de la Convención en perjuicio de las 8 presuntas víctimas. La fecha de la audiencia ante la Corte Iberoamericana de los Derechos Humanos fue el 15 de febrero del 2013 y también el 18 de marzo del 2013 y el 13 de marzo del 2013, en donde la Corte dispone que esta sentencia constituye una forma de reparación. El Estado debe realizar las publicaciones que se indican en el párrafo 254 de la presente sentencia, en el plazo de 6 meses, contando a partir de la notificación de la misma. El Estado debe pagar a las 8 víctimas una indemnización como compensación por la imposibilidad de retomar sus funciones,
como vocales del Tribunal Constitucional. Las cantidades establecidas en el párrafo 264 de la presente sentencia en el plazo máximo de 6 meses a partir de la notificación de la misma. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 288 y 296 y 305 de la presente sentencia, por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos en los términos del párrafo 319 de la presente sentencia. También el Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente sentencia, debe rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, el ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la presente sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que en el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. La Corte decide que desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado relativas a la presunta violación del derecho a la defensa y alegada a la imposibilidad de dar cumplimiento a algunas recomendaciones realizadas por la Convención Iberoamericana, en los términos del párrafo 27 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación del artículo 8.1, las partes pretinientes del artículo 8.2 y el artículo 8.4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las 8 víctimas del presente caso, por la cesación arbitraria y los juicios políticos ocurridos, hechos que generaron la violación de las garantías jurisdiccionales en los términos de los párrafos 165 a 222 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación del artículo 8.1 en relación con el artículo 23.1 y el artículo 1.1 de la Convención Americana, por la afectación arbitraria a la permanencia en el juicio de la función judicial y consecuentemente afección a la independencia judicial y a la garantía de imparcialidad, en perjuicio de las 8 víctimas del presente caso en los términos de los párrafos 188 a 222 de la presente sentencia. También el Estado es responsable por la violación del artículo 25.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, por la imposibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo en perjuicio de las 8 víctimas en los términos de los párrafos 228 a 223 de la presente sentencia. El Estado no es responsable de la violación del artículo 24 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en los términos de los párrafos 239 a 242 de la presente sentencia. El Estado no es responsable de la violación del artículo 2 de la Convención Americana en los términos de los párrafos 226 al 227 de la presente sentencia. No procede emitir un pronunciamiento sobre la alegada violación al artículo 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en términos de los párrafos 223 y 224 de la presente sentencia. Este fue, de una forma resumida, el caso Camba Campos y otros versus Ecuador. Gracias.